¿En qué consiste? Modernismo, que es un movimiento que surge a finales del 19-20, consiste en decir, bueno, podemos admitir que Jesucristo supo cómo había que hacer la Iglesia. A partir de ahora, los que decimos cómo hay que hacer las cosas somos los hombres. Bueno, eso tiene un nombre propio. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo. Si nosotros somos los que vamos a decirlo como tiene que ser la Iglesia, nos sobra el Espíritu Santo. Ese es el modernismo. Por eso, San Pío X, que lo condena, dice que es el conjunto de todas las herejías. ¿Qué problema tiene el pecado contra el Espíritu Santo? Que no se puede perdonar. Claro, si tú te crees más que el Espíritu Santo, no se puede perdonar, pues no te puedes arrepentir. Y este es el dilema, y este es, en mi opinión, el sentido de las continuas apariciones de la Virgen. Porque claro, cuando atamos las manos a la Santísima Trinidad y ya no nos puede perdonar, no porque ya no nos pueda perdonar, sino porque nosotros les hemos atado las manos. Entonces es un momento. Dice, vosotros no podéis, pero yo sí puedo. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver, la Virgen puede porque es Madre de Dios y es la omnipotencia suplicante. Pues como puede levantar una piedra de 50 kilos un señor que va todos los días al gimnasio. Dice, oiga, ¿usted puede levantar esa piedra de 50 kilos? Hombre, voy todos los días al gimnasio, ¿cómo no la va a levantar? Dice, pues levántela. Dice, pues no quiero. ¿Puedo levantarla? No quiero. Dice, no quiere usted. Bueno, pues le voy a dar una pequeña información a ver si cambia de idea. Debajo de esa piedra está el pie de un hijo suyo. Dice, entonces sí quiero. Ese es el asunto, es que la madre, además de madre de Dios, es madre nuestra. Y por eso, en la edad contemporánea, ese es el sentido de las apariciones. Y no digamos ya nada en Fátima. Es decir, en Fátima, claro, tenemos que tener en cuenta que para Dios la historia está en un eterno presente. Es decir, Dios es el Señor de la historia no está escrita, la vamos haciendo los hombres, pero Dios sabe cómo vamos a usar la libertad. Y lo sabe Él y lo sabe su madre. Y así como, por ejemplo, ha habido otros momentos históricos en el de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, a Santa Margarita María de Alacoque se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y le dice, oye, que el rey me consagre Francia, porque si no, cuidadín. 100 años después, día por día, cataclás, cae la monarquía en Francia. Y el Señor deja, bueno, y viene la constitución del clero y todas esas barbaridades que hemos visto. Pero en Fátima no puede. Porque es que en Fátima la humanidad había llegado a unos niveles de progreso técnico que tenía el botón rojo. Y claro, hasta ahí podíamos llegar. Es decir, Jesucristo es el Señor de la historia y es alfa y omega. Y claro, el fin del mundo lo determina Dios Padre, no lo determina el presidente de los Estados Unidos ni de la URSS. Hasta ahí podíamos ir. Porque si se hubiera producido una catástrofe nuclear, esto salta por los aires. Solo por hacernos una idea. Chernobyl, que era una broma, comparado con el arsenal nuclear que tenían las dos potencias, Chernobyl echa al aire el equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Es que estamos hablando de estas cosas. Entonces, no hay en toda la historia
de las apariciones, una aparición como la de Fátima que se implique en las cosas. Por eso, San Juan Pablo II, por las cosas que voy a decir yo aquí, dice esto cuando va a Fátima: en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Vamos a ver esas coincidencias. Primera, dale más, un poquito más. Aquí tenemos las apariciones de mayo a octubre. Para nosotros la que nos interesa fundamentalmente es la de julio. La de julio es la del infierno, donde se anuncia que Rusia va a extender sus errores y dice que vendrá para que se le pida la consagración a Rusia. Se deja apuntado en 1917. Estas son todas las apariciones donde hay. Bueno, entonces, cuando Sor Lucia está en Pontevedra y en Tui en el año 25 y 29, llega el momento de pedir. Y además dice, cuidado, que es que había sido anunciado, es que como las guerras son los pecados, si la gente no se convierte, en el pontificado de Pío XI volverá otra guerra peor. Y pone a Pío XI. Y dice, cuando veáis una luz en el cielo, esa luz que está descrita en toda la prensa el día 26 de enero de 1938, esa luz se vio en toda Europa, le llamaron la famosa aurora boreal. Cogéis periódicos y además ahora hay hemerotecas digitales, en el ABC, en tal, una aurora boreal. Sor Lucía dice, de aurora boreal nada. Claro, alguno podría decir, bueno, pero la guerra no empieza hasta 1939, con la invasión conjunta de los nazis y los comunistas de Polonia. No. La guerra, algunos historiadores empiezan con lo que llamamos los golpes de fuerza. Y el primer golpe de fuerza es la invasión y la anexión de Austria, que se produce en 1938, es decir, pocos días después de la aurora boreal. El siguiente paso es la anexión de los Sudetes, etcétera, etcétera, y lo de Polonia es un paso más, pero la anexión de Austria es una declaración de guerra, aunque las otras potencias no la han declarado, y de hecho van a ir entrando poco a poco en guerra. Bueno, pues Pío XII hace esa consagración en 1922. Pío XII, cuando se le muere el secretario de Estado, no nombra secretario de Estado, nombra 2 protosecretarios de Estado. Fíjense en el que está a la izquierda, es Montini, el cardenal Montini, entonces futuro Pablo VI. Pablo VI está presente bueno, y esto que decimos de que no hay meras coincidencias, el mismo día que se está apareciendo la Virgen de Fátima a los pastorcillos, 13 de mayo de 1917, Benedicto XV consagra obispo a Pío XII. Mismo día de las apariciones, le consagra obispo. Él hace esa consagración en un momento, 1942, estamos en guerra. No se puede mencionar a Rusia porque eso significaría la persecución contra los cristianos, pero evidentemente no es la consagración que se ha pedido. Sin embargo, sí que causa efectos. Es decir, fue agradable al cielo. Y hay un hecho, que esto está reconocido por todos los historiadores, que justo muy poquito después, en 1943, se produce un cambio en la guerra mundial. Es decir, hasta entonces va ganando Hitler, van ganando los nazis. Y
entonces se está montando la operación sobre los pozos petrolíferos del Cáucaso y se está formando una tenaza que va, por un lado, el sexto ejército mandado por von Paulus, que ha ido hasta entonces de victoria en victoria, y por el norte de África va el general Rommel. Bueno, pues el 2 de febrero de 1943 el ejército de von Paulus capitula en Stalingrado. Se acabó. Y además a partir de ahí es el declive. Y qué casualidad, el 13 de mayo de 1943 Rommel, que ha ido de victoria en victoria, capitula en Túnez. Y a partir de ahí la guerra va para abajo, como efecto, pienso yo, de la consagración que ha hecho Pío XII. Todos los papas han tenido relación con Roma, aunque no hayan ido, como fue el caso, por ejemplo, de Juan Pablo I. Juan Pablo I fue de cardenal, estuvo en Roma, es más, estuvo con Sor Lucia y le profetizó que sería papa. Pero el hecho más significativo es el atentado en la Plaza de Mayo el 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro. Yo he husmeado, porque claro, ese día el atentado impidió que Juan Pablo II hablase, pero sí que está publicado lo que iba a decir. No hay ni una referencia a Fátima. El texto que él tenía preparado para el día 13 era una conmemoración de la Rerum Novarum que se había publicado el 15 de mayo de 1891, o sea, se lanza. Y él mismo, el mismo Juan Pablo II dice, parece mentira, un papa santo, mariano, donde los haya, dice, yo sabía poco de Fátima. Yo sabía poco de Fátima. Él no tiene, o sea, es el cielo, y efectivamente, cuando se da cuenta es cuando manda a traer toda la documentación de Fátima, y de hecho hay testigos que cuentan cómo en la clínica Gemelli se lo encuentran rodeado de papeles de Fátima, o sea, tiene ya toda la documentación. A partir de ahí, él ve, y efectivamente, 13 de mayo de 1982, visita Fátima, y es cuando dice aquello de lo de la mano, que una mano disparó la bala y otra guió, reconociéndose en el obispo blanco de la visión. Y por fin se anuncia la consagración. ¿Qué día se anuncia la consagración? ¿Qué día anuncia Juan Pablo II la consagración que va a hacer en la Plaza de San Pedro? 8 de diciembre de 1983. Ese día escribe a todos los obispos diciendo que los que puedan vayan a Roma y los que no lean la consagración. Bueno, ahí están arriba los mandatarios de Rusia desde 1922. 3. Stalin, del 22 al 53, Khrushchev hasta el 64, Brezhnev hasta el 82. Desde que se anuncia la consagración, que se realiza el 25 de marzo, aquello que era la gerontocracia, que los secretarios generales de los partidos comunistas de la URSS duraban eternamente, resulta que a Brezhnev le sucede Andropov, que muere a los 15 meses. A Andropov le sucede Chernenko, que muere a los 13 meses. Y por fin Gorbachov, que es el que con la perestroika abre y acaba o sea, se comienza el desmoronamiento de la Unión Soviética. Justo coincidiendo con eso. Pasa. ...13 de agosto de 1961. Curioso, 13 de agosto,
se levanta el muro de Berlín, el día que no se pudo aparecer la Virgen, 13 de agosto, porque estaban los pastorcitos en Villanueva de Urén secuestrados por el administrador de Villanueva de Urén. Y el 19 de agosto de 1989, por iniciativa de Otto de Habsburgo, tiene lugar lo que se conoce como el picnic paneuropeo, donde se abren las fronteras de Austria, donde vienen gente de los países, que se considera como la crisis, el comienzo de la crisis del comunismo. Y el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. La desaparición del comunismo se produce, la desaparición de la Unión Soviética, la reunión de Yeltsin en la Dacha, el 8 de diciembre de 1991, y el día de Navidad de 1991, la bandera de la hoja y el martillo del comunismo ateo, que había estado allí izada durante 70 años, pues es arriada. Esto es lo que yo entiendo por la conversión de Rusia. Bueno, se habla de la conversión de Rusia, no significa que todos los rusos tengan que ir a misa todos los días. Bueno, déjalo ahí. Sino sencillamente que ese mundo ateo cae, se desmorona, pero como un azucariño, sin un solo tiro. Es decir, los únicos disturbios que hubo fueron en Rumanía, pero provocado por conflictos internos entre ellos y tampoco muchas cosas. Y no eran precisamente los comunistas gente que se pedían las cosas por favor, que cuando hubo que invadir Hungría y Checoslovaquia se invadió. ¿Qué queda entonces? Bueno, este es un libro que se acaba de publicar del sacerdote portugués Fernando Silva. Este es el libro que tenía Sor Lucía en su celda, porque decía que era el que más se ajustaba a la verdad, y lo hemos traducido. Déjalo el anterior. De hecho, cuando el tribunal coge todas las cosas personales y montan una celda, una réplica, se pide un libro para ponerlo en esa celda, y lo hemos traducido de manera que bueno, iba a traer, pero no podía, pero vamos, entráis en lo de Editorial San Román y es una maravilla el libro, es una maravilla. Sobre todo es muy impresionante la vida, claro, los pastorcillos de Fátima no solo son unos transmisores del mensaje, es que lo viven, o sea, es una cosa espectacular. Primero, queda esta versión que yo doy produce una enorme esperanza, es decir, el botón rojo de la historia lo tiene nuestra madre, o sea, no lo tienen los hombres. ¿Qué es lo que nos queda de Fátima? Hombre, nos queda una cosa muy importante, nos queda la conversión, o sea, nos queda la conversión de cada uno, que es, porque lo de Fátima son muchos mensajes, no es solo uno, ¿no? La conversión, rezar por los pecados, convertirse por los pecados. Bueno, esa es la tarea que queda hasta ahora, porque claro, Fátima es yo leyendo este libro es que es una inmensa pedagogía de la salvación, ¿no? Entonces, no está todo acabado. Lo que sí digo es que no hay cuarto secreto, está todo revelado, salvo que uno quiera hacer más caso al señor Sochi que a Juan Pablo II, a Sor Lucía, está todo dicho, no hay que buscarle tres pies al gato, Lo que hay que hacer es leerse los mensajes, cumplir los mensajes, y convertirse y ponerse bajo el manto de la Virgen, y punto. Bueno, me he extendido un poquito más de lo habitual, Santiago, pido disculpas.